Bienvenidos, bienvenidas. Estamos continuando con este tutorial, curso, como se le quiera llamar, de álgebra lineal, del tema espacios vectoriales. Y vamos a comenzar a ver qué dice aquí. Tenemos la definición de espacio vectorial. Pero antes de considerar esta definición, te recuerdo que en el video anterior platicamos que un espacio vectorial es una estructura algebraica que tiene varios componentes. Tiene un conjunto B no vacío, que va a ser un conjunto de vectores, así se le va a llamar a los elementos de B, vectores. Un campo, que habíamos dicho que puede ser denotado por la letra F del inglés field, campo, o una letra K como esta, ¿no? Es una letra mayúscula K, así como caligráfica, no sé, con una barra así interesante, como los números naturales o los reales, algo así, ¿no? Y dos operaciones habíamos comentado, ¿no? Que estas operaciones se daban en los conjuntos y tenían que cumplir 10 propiedades. Y platicamos así muy por encimita, imaginando que estos son los conjuntos, digamos, este es el campo K, este es el conjunto de vectores. Y recuerda que el conjunto de vectores no pienses nada más en puntos del plano, puntos del espacio. Van a ser conjuntos incluso más abstractos, pueden ser objetos matemáticos como matrices, como polinomios, funciones, etc. Números complejos, varias coordenadas de complejos, qué sé yo. Pueden ser objetos muy abstractos. Bueno, ¿qué va a suceder aquí? La operación suma va a tomar dos elementos de B. Tú tomas dos elementos de B, los operas con la suma que esté definida ahí y el resultado regresa a B. Entonces se dice que B es cerrada, ¿de acuerdo? Esa es una de las 10 propiedades que debe cumplir. La otra operación es el producto de un escalar por un vector. Acuérdate que los elementos del campo se les llama escalares. Entonces ahora vas a operar un elemento de K con un elemento de B y el resultado tiene que regresar a B, ¿de acuerdo? Fíjate que en B tomas dos elementos de B y el resultado cae en B. Pero para el producto tomas uno de K, uno de B y regresa a B. Entonces se dice que son cerradas las operaciones en B. Bueno, eso es lo que platicamos de manera un poquito intuitiva la vez pasada. Vamos a formalizar las ideas, porque también habíamos dicho que realmente no son operaciones. Podemos considerar las operaciones en el lenguaje común, pero con la formalidad de la matemática y la rigurosidad no es una función. Ahorita vamos a distinguir por qué. A ver, la definición que tenemos dice, un espacio vectorial sobre K, así se tiene que leer, un espacio vectorial sobre K, o un espacio vectorial B es un conjunto no vacío dotado de estas dos operaciones, pero siempre tomando en cuenta el campo. Entonces, hay varias definiciones, como estábamos comentando, en la estructura algebraica, la vuelvo a escribir rápidamente. La estructura algebraica dotado de los conjuntos y las operaciones que cumplen propiedades, o muchas veces al conjunto B es al que se le llama espacio vectorial nada más. Pero de preferencia siempre hay que resaltar el campo. ¿Quién es el campo? El campo es el soporte del conjunto B. Entonces, un espacio vectorial sobre K. Podría ser Rn sobre los reales, podría ser Cn sobre los complejos, Cn sobre los reales, el conjunto de matrices M por N sobre los reales. Casi siempre, al menos para los cursos introductorios de álgebra lineal, el campo van a ser los números reales o los números complejos, pero puede ser cualquier conjunto que tenga estructura de campo. Bueno, las operaciones binarias. ¿Qué es esta notación? A ver, esta notación que está por acá medio complicada, tienes que hacer memoria acerca de tus cursos de cálculo. Y si no lo has visto, bueno, aquí vamos a intentar checarlo un poquito. Está basado en el producto cartesiano. Esto es el producto cartesiano. Acuérdate que una función en cálculo, cuando empezaste a ver funciones, pues hay un dominio y un contradominio, ¿no? Tú tienes aquí un conjunto A, un conjunto B, dominio y contradominio. Y entonces cada vez que asociabas un elemento de A con un elemento de B, pues decías, bueno, es una función que relaciona A con B y que tiene ciertas características. Bueno, cuando pasa esto escribimos, o sea, si f es una función, no me voy a poner a explicar cuándo es relación y cuándo es función, eso lo tienes que saber. Pero bueno, suponiendo que es una función que va de A en B, así se escribe. F es una función que va de A hacia B y a cada X se le asigna una y, que esa y es f en función de x, o la imagen de x bajo la función f.
Observa la notación, ¿no? Es una flechita así normal entre los dos conjuntos y luego es una flecha así como que tiene pues, una línea aquí y una cabeza que indica la asignación. En otras palabras, asigna la fórmula, la regla de correspondencia, si así lo quieres ver, ¿no? Es lo que está pasando aquí. Nada más que aquí estamos metiendo producto cartesiano. Acuérdate que el producto cartesiano, pues te forma duplas, ¿no? Cuando tú tienes, voy a hacer un ejemplo muy sencillo, nada más para que te acuerdes. Tengo un conjunto A, digamos, de elementos 1, 2, 3, y tengo un conjunto B de elementos AB, digamos. Cuando formas el producto cartesiano A cruz B, son todas las combinaciones que tomas de los elementos de A con los elementos de B, pero mucho cuidado, porque el 1, A es distinto del A, 1. Es decir, la definición es así, mira, son las parejas A, B, ordenadas, tales que A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B, ¿no? De esa manera. Entonces, los elementos de este A cruz B sería la pareja 1, A, la pareja 1, B, y luego la pareja 2A, 2B, y luego la 3A y 3B. Y se forma un producto cartesiano en un plano cartesiano, ¿no? Bueno, recordando un poquito esa idea, una operación binaria se da en un conjunto no vacío. Obviamente el conjunto debe ser no vacío para tener elementos para operar. ¿Qué sucede? Imagínate en los números reales la operación suma. ¿Cómo son las operaciones binarias? Pues de 2 en 2. Tomas dos elementos. Por ejemplo, tomas dos números X y Y. Tomas la pareja X, Y. Y le asignas pues lo que se entienda por X más Y. Según la suma conocida desde la educación elemental, pues es sumar como aprendimos, ¿no? A través de un conteo o dependiendo de la operación que se tenga aquí, ¿no? Bueno, pero si tomo dos elementos reales, entonces estoy tomando como dominio R cruz R. Ajá. Y lo que regresa, lo que resuelve es un número real. Entonces más, la operación más es una función de R cruz R en R. Porque a cada pareja le asigno un valor. Esto no es una pareja, finalmente es un valor, X más Y es un número real. Y entonces la operación, además de ser binaria, es cerrada porque regresa al conjunto R. Aquí pasa lo mismo. Tengo mi conjunto B, ¿de acuerdo? Es no vacío, tiene elementos entonces. Y tomo dos elementos U, B. Esto me está diciendo que U y B se encuentran en B. ¿Ya está? Entonces se toma el producto cartesiano B cruz B y el contradominio, por así llamarlo, regresa a B, ¿verdad? Es B mismo. Claro, si tomo U y B y hago la suma de los elementos, imagínate que fueran elementos de R2, ¿cómo se suman los elementos de R2? A ver, pensemos en R2. Tenemos U y vamos a poner que tiene coordenadas U1, U2. Y tenemos B y vamos a suponer que tiene coordenadas B1, B2. Si tú haces la suma de vectores U más B, se suman coordenada a coordenada. Eso es elemental, ¿no? Eso es desde cursos más elementales, a lo mejor geometría analítica o algo por el estilo, ¿no? Aquí sería U1 más B1, U2 más B2. Y por supuesto, pues esto es un nuevo vector de R2, ¿cierto? Entonces, aquí la suma en el espacio R2 sería de la siguiente manera. Tienes que tomar R2, cruzado cartesianamente consigo mismo, R2 cruz R2, y el resultado regresa a R2. Eso significa que tomo un elemento de R2, tomo otro elemento de R2, es la pareja ordenada, y le aplico la suma. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Y esto se llama entonces suma o adición de elementos del conjunto B. La otra operación, entre comillas, es K y B, o sea, es el producto escalar. Así se llama según el libro de Hoffman, producto escalar. No confundir con el producto punto. Acuérdense que hay un producto de vectores, el producto punto, hasta le voy a poner flecha para indicar que de geometría analítica, un punto B, que tiene que ver con una función trigonométrica, con la suma de componentes. O sea, no es eso, ¿eh?
A lo mejor la traducción, o sea, a mí me gustaría más llamarle producto, aunque suene más largo, de un escalar por un vector, para no confundir. Producto, es más, le voy a poner de un escalar por un vector. Así le vamos a llamar. ¿No? ¿Qué pasa por acá? Pues bueno, fíjate cómo es la estructura. Sigue siendo un producto cartesiano porque vas a tomar dos elementos. Va a ser binario. Ya no es una operación como tal, porque la operación aquí la estamos definiendo en el mismo conjunto. Y aquí ya no es en el mismo conjunto. Toma de dos conjuntos diferentes. Entonces solamente se le llama función por ese detalle. ¿Sí? Es un detalle muy técnico. Tú le puedes llamar operación en el lenguaje común, ¿no? Pero si quieres ser muy preciso, esto es una función. También esta es una función, pero esta función tiene el plus de ser operación. En fin, bueno, aquí en esta operación, informalmente hablando, tomas elementos de un elemento del campo y un elemento del espacio B, o del conjunto B, y le haces la operación. Y el resultado regresa a B. Siguiendo el ejemplo de R2, imagínate que tienes un vector U de componentes U1, U2, y debes de tomar un escalar, un elemento. Esta es una lambda, esta es una letra griega lambda, ¿no? Lambda, lambda. Bueno, no importa. Puede ser alfa, lo que sea. Lambda es un número real. ¿Ya está? El producto de un escalar por un vector que conoces desde la geometría analítica elemental, bueno, ni tan elemental, lambda u, sería multiplicar el escalar por cada coordenada. Lambda u1, lambda u2. Esto es un nuevo vector. Este es un nuevo vector. Entonces el resultado regresa a R2. ¿Sí? Pero entonces fíjate cómo estoy tomando, para hacer la operación, un elemento del campo, en este caso el campo sería R, cruzado con un elemento de R2. R cruza R2. El campo cruzado cartesianamente con B. Y el resultado regresa a B. ¿Sale? Solo estoy explicando la notación. Ya que tenemos eso, pues resulta que estas operaciones, o la operación de la función, o sea, que se entienda que es una operación y una función nada más, pero en el lenguaje cotidiano vamos a decir funciones. Vamos a entender que estas dos funciones cumplen una lista de propiedades. La primera es que son cerradas en el conjunto B. Ya aquí tengo una y aquí tengo otra, son dos propiedades. Porque resulta que en los libros vienen 10 propiedades llamados axiomas, 5 para la suma, 5 para el producto. Pero la primera de la suma y la primera del producto son las cerraduras, ¿de acuerdo? Ya está. No quiero hacer muy largo este video, voy a dejarlo hasta aquí, nada más que haber entendido un poquito esto. Y en el siguiente video vamos a ver las propiedades de las operaciones, la lista de los axiomas y un espacio vectorial. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.